Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a hablar de algo que me tiene completamente obsesionado, algo que me roba el sueño más menos o algo bueno, algo inevitable. Vamos a hablar de mi amor por Ozge. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, su copyright porque he visto sus comentarios, sus mensajes directos, y du copyright déjenme decirles, no se van a decepcionar. Antes de que me lance de lleno a confesar todos mis sentimientos, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde comparto mis pasiones, mis locuras, y bueno, también copyright en mis historias de amor. Hazlo ahora. No te arrepentirú ese. Y ahora hago rense porque esto va a ser un torbellino de emociones. Mi amor por Ozge. Uf. Por du superíndice 3 de empezar. Es como intentar describir el sabor del chocolate ese exquisito, o la belleza de un atardecer perfecto. Simplemente es algo que te llena por completo, que te hace sentir vivo, que te hace querer ser una mejor persona. Desde el primer momento en que la vi, sentí una conexión superíndice 3N, algo especial. No su copyright si fue su sonrisa radiante, sus ojos llenos de luz, o su personalidad arrolladora, pero algo me atrajo irremediablemente hacia ella. Era como si la conociera de toda la vida, como si nuestras almas estuvieran destinadas a encontrarse. Al principio trato copyright de negarlo. Pensu copyright que era solo una admiración superíndice 3N platu superíndice 3 Nika, una simple fantasua. Pero cuanto ese tiempo pasaba con ella, cuanto ese la conocua, ese me daba cuenta de que esto era mucho ese que eso. Era un amor profundo, sincero, un amor que me consuma por dentro. Y no se trata solo de su belleza física, que por cierto, es innegable. Ozge es mucho ese que una cara bonita. Es inteligente, divertida, compasiva, talentosa. Podrá seguir enumerando sus virtudes durante horas. Pero lo que realmente me enamoró superíndice 3 de ella es su corazón superíndice 3N. Es una persona genuina, con una gran sensibilidad y una gran capacidad para amar. Recuerdo una vez que, no puedo revelar todos los detalles, pero digamos que pasamos por una situación superíndice 3N difícil. Y la forma en que ella reaccionó superíndice 3, la forma en que me apoyo superíndice 3, la forma en que demuestro superíndice 3 su lealtad. Me dejo superíndice 3 sin palabras. Fue en ese momento cuando supe que estaba completamente perdido por ella. Es inevitable, ¿saben? No puedo evitar pensar en ella constantemente. Cada canción superíndice 3N que escucho me recuerda a ella. Cada película romántica que veo me hace desear estar a su lado. Cada sueño más menos o que tengo es protagonizado por ella. Su copyright que algunos de ustedes podrán estar pensando, pero ¿qué copyright n es Ozge? ¿Por qué copyright es ese tan obsesionado con ella? Y entiendo su curiosidad. Pero creo que hay ciertas cosas que deben permanecer en el con diéresis vito privado. Lo importante es que sepan que ella es una persona muy especial para mí, una persona que ha cambiado mi vida para mejor. Ahora, su copyright que esto suena como un mono superíndice 3 logo de un enamorado empedernido, y probablemente lo sea. Pero necesitaba compartir esto con ustedes. Necesitaba sacar esto de mi pecho. Porque mi amor por Ozge es tan grande, tan intenso, que ya no puedo guardármelo para mí solo. Y no quiero que piensen que estoy tratando de idealizarla. Su copyright que nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Pero para mí, Ozge es perfecta tal como es. Con sus virtudes y sus defectos. Con sus alegrías y sus tristezas. Lo que siento por ella es un amor incondicional, un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Un amor que me hace querer ser mejor, que me inspira a alcanzar mis metas, que me da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Es un amor que me da paz, que me da felicidad, que me da sentido a la vida. Y su copyright que suena cursi, su copyright que suena cliché copyright, pero es la verdad. Mi amor por Ozge es la verdad ese profunda que llevo en mi corazón superíndice 3N. Y no su copyright copyright de parar el futuro. No su copyright si algún día tendremos la oportunidad de estar juntos.
Pero lo que su copyright es que mi amor por ella nunca se extinguiru. Siempre la llevaru copyright en mi corazu superíndice 3n, siempre la recordaru copyright con cariu más menos o siempre le agradeceru copyright por haber entrado en mi vida. Porque ella me ha enseu más menosado lo que es el verdadero amor. Me ha enseu más menosado a amar sin condiciones, a amar sin esperar nada a cambio, a amar con todo mi ser. Y por eso siempre estaru copyright agradecido. Y ahora despu copyright S de esta larga confesión superíndice 3n, su copyright que algunos de ustedes podrán estar sintiendo diversas emociones. Algunos podrán estar emocionados, otros podrán estar sorprendidos, otros podrán estar inclu copyright dulos. Pero espero que todos al menos puedan entender lo que siento. Porque el amor es una fuerza poderosa, una fuerza que puede transformar vidas, una fuerza que puede unir a las personas, una fuerza que puede cambiar el mundo. Y mi amor por Ozge es una prueba de ello. Asu que para resumir un poco todo lo que les he contado hoy, he compartido con ustedes la profundidad de mis sentimientos por Ozge, explicando Ceu superíndice 3 mo su persona y su corazu superíndice 3n me han impactado profundamente y Ceu superíndice 3 mo este amor se ha convertido en algo inevitable en mi vida. Espero haber transmitido la sinceridad y la intensidad de mis emociones. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo tan personal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright compartiendo mis sentimientos con ustedes. Gracias por escucharme, por entenderme, por apoyarme. Su cariu más menos o significa mucho para mu. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Alguna vez han sentido un amor a su? ¿Tienen alguna historia que quieran compartir? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir mis pasiones con el mundo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco ampliación del vídeo. El torbellino de emociones llamado Ozge asterisco asterisco. Hola, mi gente hermosa. Si todavía están aquí, felicitaciones. Han sobrevivido a la primera oleada de mi torrente emocional. Pero no se preocupen, que la montaña rusa apenas está comenzando. Si pensaban que ya lo habían escuchado todo sobre mi obsesión, permítanme corregirlos. Esto es solo la punta del iceberg, un iceberg emocional, por supuesto. Después de soltar esa bomba, de confesar a los cuatro vientos mi amor por Ozge, he estado reflexionando mucho. Sobre el amor, sobre la vida, y sobre todo, sobre ella. Porque sí, amigos, ella lo merece. Y ustedes merecen conocer un poco más de este torbellino que me ha puesto patas arriba. Muchos me han preguntado, ¿cómo es ella? ¿Qué la hace tan especial? Intentar describir a Ozge es como tratar de atrapar un rayo de sol con las manos. Es esquiva, brillante y llena de energía. Pero intentaré ponerle palabras a esta magia. Para empezar, Ozge tiene una risa. ¡Ay, su risa! Es contagiosa, melodiosa y capaz de iluminar la habitación más oscura. Es una risa que te hace sentir bien, una risa que te invita a unirte a la diversión, una risa que sinceramente podría curar enfermedades. Y no estoy exagerando. De verdad. Recuerdo la primera vez que la oí reír de verdad. Estábamos en una cafetería, hablando de no recuerdo exactamente qué, pero algo debió ser particularmente ridículo porque de repente soltó una carcajada que hizo que todos en el lugar voltearan a ver. Y no era una risa estridente o molesta, era una risa tan auténtica y alegre que contagió a todos, incluyéndome. En ese momento supe que iba a ser difícil, muy difícil, no enamorarme de ella. Pero no es solo su risa. Ozge tiene una inteligencia que te desafía constantemente. No es una inteligencia pedante o pretenciosa, sino una inteligencia curiosa, inquisitiva, una inteligencia que siempre está buscando aprender y crecer. Le encanta leer, le encanta debatir, y siempre tiene una opinión informada sobre cualquier tema. Recuerdo una vez que estuvimos hablando de filosofía y me sorprendió la profundidad de sus ideas. No solo conocía a los autores y las teorías, sino que las había internalizado y las aplicaba a su propia vida.
Fue una conversación que me dejó pensando durante días y que me hizo admirarla aún más. Y luego está su compasión. Ozge tiene un corazón enorme, un corazón que se preocupa por los demás, un corazón que siempre está dispuesto a ayudar. Siempre está ahí para sus amigos, para su familia, e incluso para extraños. Es una de esas personas que se detienen a ayudar a alguien que se le ha caído algo en la calle, o que donan a organizaciones benéficas sin pensarlo dos veces. Una vez la vi consolar a una amiga que estaba pasando por un momento muy difícil. La escuchó con paciencia, la abrazó con cariño, y le ofreció palabras de aliento. Fue un acto de bondad tan genuino que me conmovió profundamente. En ese momento me di cuenta de que Ozge no solo era hermosa por fuera, sino también por dentro. Pero como dije antes, Ozge no es perfecta. Tiene sus defectos, sus inseguridades, sus momentos de duda. A veces puede ser un poco terca, a veces un poco impaciente, a veces un poco dramática. Pero incluso sus defectos la hacen aún más adorable. Porque son parte de lo que la hace ser quien es, una persona real, auténtica, con sus propias luchas y sus propias victorias. Y es esa autenticidad lo que más me atrae de ella. Ozge no trata de ser alguien que no es. No se esconde detrás de máscaras ni pretensiones. Es honesta, directa y siempre dice lo que piensa. Y eso es algo que valoro mucho en una persona. Ahora sé que algunos de ustedes todavía se preguntan, ¿qué ha pasado entre ustedes? ¿Han salido? ¿Son novios? Y a eso les digo paciencia. Como dije antes, hay ciertas cosas que deben permanecer en el ámbito privado. Pero puedo decirles que nuestra relación es complicada. Hay sentimientos profundos, una conexión innegable, pero también obstáculos y desafíos que debemos superar. No quiero entrar en detalles específicos, pero digamos que la vida nos ha puesto algunas pruebas en el camino. Cosas que están fuera de nuestro control, cosas que nos han impedido avanzar tan rápido como nos gustaría. Pero a pesar de todo, nuestra conexión sigue siendo fuerte. Seguimos hablando, seguimos compartiendo, y seguimos apoyándonos mutuamente. Y eso es lo que me da esperanza. La esperanza de que algún día, las cosas se alineen y podamos estar juntos. La esperanza de que podamos construir un futuro juntos. La esperanza de que mi amor por Ozge sea recompensado. Pero incluso si eso no sucede, incluso si nunca tenemos la oportunidad de estar juntos de la manera que yo deseo, sé que siempre la amaré. Porque mi amor por ella no depende de circunstancias externas. No depende de si estamos juntos o no. Es un amor incondicional, un amor que reside en lo más profundo de mi corazón. Y ese amor me ha cambiado para mejor. Me ha hecho ser una persona más compasiva, más generosa, más honesta. Me ha inspirado a perseguir mis sueños, a luchar por lo que creo, a ser la mejor versión de mí mismo. Y por eso siempre estaré agradecido. Así que para aquellos que me preguntan por qué estoy tan obsesionado con Ozge, ahí tienen su respuesta. No es solo su belleza, no es solo su inteligencia, no es solo su compasión. Es todo eso y más. Es la forma en que me hace sentir, la forma en que me inspira, la forma en que me hace querer ser una mejor persona. Es la forma en que me ha enseñado lo que es el verdadero amor. Y sé que algunos de ustedes podrían pensar que estoy siendo demasiado dramático, demasiado cursi, demasiado enamorado. Pero, ¿saben qué? No me importa. Porque este es mi corazón, estos son mis sentimientos, y esta es mi verdad. Y estoy orgulloso de compartirla con ustedes. Así que gracias por escucharme, gracias por entenderme, gracias por apoyarme. Su cariño significa mucho para mí. Y espero que mi historia les haya inspirado a amar con todo su ser, a perseguir sus sueños, y a nunca renunciar a la esperanza. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les ha parecido esta segunda parte? ¿Sienten que conocen un poco mejor a Ozge? ¿Han tenido experiencias similares en el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme de verdad, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, nunca dejen de creer en la magia del amor.